Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 30 del libro de los Proverbios. Cambia un poco la temática porque hasta el momento ha escrito Salomón estos 29 capítulos, pero ahora en el capítulo 30, allí hay podríamos decir, un conflicto entre los comentadores bíblicos, pero un conflicto en buena manera, ¿no? Porque no están de acuerdo algunos. Unos dicen que este capítulo fue escrito por Salomón, otros dicen que no fue escrito por Salomón. ¿Por qué? El versículo 1 dice, vamos a leer y luego tratamos de entender. Dice el versículo 1, Proverbios 31, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Entonces, este Agur, algunos dicen que era una forma de llamar a Salomón, así se le conocía también a Salomón. Pero pues no hay certeza para esto, porque los que dicen que este capítulo fue escrito por Salomón, de pronto tienen algunos inconvenientes con el versículo 2 y el versículo 3, porque mira lo que dice el versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Entonces esto va en contraste o no lleva la sintonía de lo que hasta el momento Salomón ha estado hablando. Así que no se sabe con certeza quién fue el autor de este capítulo 30. Este Agur puede ser otro personaje o, como dicen algunos, puede ser el mismo Salomón. Lo importante no es saber quién escribió este capítulo, sino lo importante es leer este capítulo. No es quién, sino que fue inspirado por Dios. Sea Salomón o sea otro personaje, este capítulo también fue inspirado por Dios y nos enseña muchísimo. Este capítulo también trae sabiduría. Este capítulo nos habla sobre muchos temas de la vida y es importante que le prestemos atención. Y están sencillos, no es difícil de comprender. Por eso te invito para que lo leas, tiene 33 versículos. Pero es muy importante que le prestemos atención para que podamos comprender. Bueno, ya leímos los 3 primeros versículos, ahora el versículo 4 dice, Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Esto es una referencia profética a Cristo Jesús, lo que iba a hacer Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. Juan 1:18, mira lo que dijo Jesús, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Interesante, mira que aquí se está aplicando estas frases o estas preguntas que hace aquí el escritor del capítulo 30 de Proverbios. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El comentario bíblico de Mateo Henry dice acerca de este versículo, en el versículo 4 hay una nota profética del que descendió del cielo para ser nuestro instructor y salvador, y luego ascendió al cielo para ser nuestro abogado. El Mesías es aquí mencionado como persona distinta del Padre, pero aún secreto es su nombre. El gran Redentor en la gloria de su providencia y gracia no puede ser hallado a la perfección. Si no hubiera sido por Cristo, los fundamentos de la tierra se hubiesen hundido bajo la carga de la maldición de la tierra por el pecado del hombre. ¿Y quién es el poderoso que hace todo esto? Cristo Jesús. Así que este versículo está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces nótese bien, aquí se está hablando acerca del Padre y del Hijo. Los está colocando como dos personas distintas y este es nuestro Dios. 3 personas que conforman un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, esta es la deidad de Dios, la Trinidad como le conocemos también. 3 personas, un solo Dios. Nosotros los adventistas no adoramos a 3 dioses, adoramos un solo Dios que está compuesto por 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están unidos
en un solo Dios. Esta es la deidad. Es algo que a nuestra comprensión humana no va a llegar a la totalidad porque estamos hablando de Dios y como dice la sierva de Dios en sus escritos, Elena de White, en esos momentos cuando estudiamos acerca de Dios, el silencio es elocuencia o el silencio es oro. Hay momentos en los que debemos guardar silencio porque no comprenderemos a la perfección. Por toda la eternidad estaremos hablando y estudiando el tema de Dios y no nos alcanzará la eternidad. Escucha bien, no nos alcanzará la eternidad para conocer a Dios. Ahora, si la eternidad no nos va a alcanzar, ¿será que aquí en la tierra la podemos comprender? Imposible. Por eso solamente debemos limitarnos a que estamos adorando a un Dios, un solo Dios verdadero. Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, dice Efesios 4:6. Pero que ese Dios está compuesto por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 30 del versículo 4 se habla acerca del Padre y del Hijo. Está separando estas 2 personas. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Ahora, el versículo 5 dice algo poderoso también del capítulo 30 de Proverbios. Y es interesante porque dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. Importantísimo esto. Salmo 119, 140 también lo recalca y repite. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios es limpia, querido hermano. Es pura, es perfecta. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia, querido hermano, penetra hasta partir el alma. Es medicina para el cuerpo, medicina para todo el cuerpo, dice Proverbios 4:22. Así que el libro de Proverbios nos habla en muchas veces, en muchas partes, en muchos versículos, acerca de la medicina, acerca del poder de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios puede limpiarnos, puede purificarnos. Por eso todo aquel que obedece, todo aquel que sigue, todo aquel que recibe la palabra de Dios es limpio, es purificado por Cristo Jesús. Y ahora, como la palabra de Dios es limpia, es perfecta, es pura y como dice Salmos, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, así sumamente pura, como eso es, entonces el versículo 6 nos da una advertencia. Versículo 6 de Proverbios 30. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia, no necesita que se le quite ni que se le agregue. Es limpia, pura, sumamente pura. Entonces no le añadas nada a la palabra de Dios. Ahora, no está diciendo el proverbio aquí que no debamos interpretar ni predicar la palabra de Dios. Sí, esto podemos hacerlo y de hecho es lo que Dios nos invita a hacer: exponer, predicar, enseñar, corregir, instruir, exponer, interpretar la palabra de Dios, predicar la palabra del Señor. Esto es lo que nos invita, pero lo que no podemos hacer es adulterar la palabra de Dios. La modificación de la palabra del Señor, la modificación de la verdad o el abandono de la verdad es lo que trae confusión y es lo que trae reprensión de Dios. Y mira, te voy a leer varios textos para que tú entiendas esto. Deuteronomio 4:2. Allí el Señor da un claro mensaje. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En el día de ayer, el capítulo 28, allí hablamos acerca de la ley de Jehová. Y en ese capítulo el sabio Salomón dice, en el versículo 9, Proverbios 28:9, el sabio Salomón dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y ahora en el capítulo 30 dice que el que añade palabras a la palabra de Dios que es limpia, entonces será hallado como mentiroso. Y los mentirosos, tú puedes leer en Juan capítulo 8, versículo 44, dice allí que el mentiroso es Satanás, porque él peca desde el principio. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira, dice Juan. Así que mira, conectando todo esto,
El que viola la ley de Dios, el que ignora la ley de Dios, el que enseña cosas extrañas a la Biblia, es un mentiroso y Dios no está en él y entonces es hijo de Satanás. Mira bien, ahora aquí dice Deuteronomio, y una vez más te lo leo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios quiere que tú y yo guardemos sus mandamientos, y esos mandamientos están en su palabra. Cuando tú enseñas, querido hermano, querido amigo, si tú escuchas algún día, o tú enseñas algún día, que los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz, que quedaron abolidos, que no hay que guardar los mandamientos, estás adulterando la palabra del Señor. La estás adulterando y entonces eres considerado un mentiroso, y la verdad de Dios no está en ti. Esto lo dice Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, puedes leer versículo 3 en adelante. Allí dice Juan que el que dice que conoce a Dios y no guarda los mandamientos de Dios, la verdad no está en él, porque está enseñando un mensaje extraño, está adulterando la palabra de Dios. Ahora, Apocalipsis, Juan, el mismo Juan, escritor de la carta de Juan y el libro de Juan, pero ahora en el libro de Apocalipsis, es un poquito más duro en este tema. Y lo que él habla es más tremendo. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tremendo. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, querido hermano, querido amigo, es serio el asunto. No debes añadirle ni ponerle palabras a la Biblia, porque toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo de los que en Él esperan. Gloria al Señor. Muchas cosas y muchas lecciones lindas encontramos en este versículo. La palabra de Dios es completa. Todo lo que ella dice debemos obedecerlo, acatarlo, interpretarlo, predicarlo, enseñarlo. Y todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que espera en Dios, entonces encuentra en Él un escudo. Él es escudo. Y por eso entonces le podemos pedir al Señor lo que el escritor del capítulo 30 de Proverbios le dice a Dios: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, dice. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, permíteme llevar un equilibrio, ni tan ni tan poco, o sea, ni tan rico ni tan pobre, sea un equilibrio. Y Señor, aparta de mí la vanidad, la mentira, aparta de mí todo eso malo. Permite ser limpio por tu palabra. Es una oración, querido hermano, querido amigo, que todos los días nosotros debemos hacerle al Señor. Tal vez yo estoy hablando para alguien en este momento que ha enseñado cosas extrañas a la palabra del Señor. Estás asistiendo a una iglesia donde no se enseña claramente la verdad. Debes huir de ese lugar, porque entonces tu nombre podrá ser borrado del libro de la vida si tú no obedeces lo que Dios dice en su palabra, si tú no enseñas lo que Dios dice en su palabra. Si tú adulteras la palabra del Señor, serás tomado como un mentiroso, como un hijo de Satanás. Debes prestar atención, debes tener claro lo que Dios dice en su palabra. No sigo leyendo el texto porque ahora el escritor empieza a hablar de otros temas poderosos, buenísimos, que son sencillos de entender, y yo te invito para que tú los leas. Coloca unos ejemplos allí, habla de algunos animales, colocando ejemplos en esas cosas, en esos animales, para dar lecciones importantes para nuestra vida. Pero quería hacer énfasis en estos temas, y sobre todo en que Jehová es nuestro escudo, en que Jehová es nuestro protector, en que Jehová es nuestra fortaleza, y en Él debemos refugiarnos para estar siempre seguros. Por eso hoy sométete a Cristo, entrégate a Cristo. Corrige tus palabras. Si has enseñado lo que no dice la palabra de Dios, si estás hablando cosas extrañas, entonces cambia, corrige eso y déjate ilustrar por Cristo. Deja que su palabra te alumbre el camino por el cual debas andar, y entonces encuentres el camino correcto y vayas seguro, protegido por Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 30 del libro de los Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!